¿Yo cómo sé? Yo no sé nada. Entonces, cuando yo reconozco que no sé nada, mi elección es salirme de la escena siempre y hacerme cargo de lo que estoy sintiendo y recordar la verdad, recordar que yo no sé. Ay, resulta que estoy en un momento en el que yo no me acuerdo de esa vaina, no quiero saber nada de eso, no soy capaz de salirme de ahí. Ok, cogí rabia, le dije a mi esposo 3 cosas, me enojé, la embarré y me siento culpable. Ok, ¿le pido perdón o no le pido perdón? Entonces mira lo que hace Diego ahora. Ah, sí, no, ya la embarraste tanto que si le pides perdón, él va a ver esto muy grave. Pero tu ser te está diciendo, si tú pides perdón te vas a sentir mejor. Y no estás priorizando tu sentir, estás priorizando la necesidad de que las cosas queden ahí. Cuando tu sentir le va a hacer sentir mejor a él, porque son uno. Entonces, si tú te permites reconocer, aceptar, llorar y decirle con todo el amor y con toda tu alma, mi amor, me equivoqué, perdóname, me equivoqué. Me equivoco, Adri. Y cuando tengo que decirle a Juancho, mi amor, perdóname, no sé por qué me puse así, oye, se me salió el personaje, la embarré, perdóname. Fácil, porque ¿qué pasa ahí? Que el otro enseguida ve la humildad. Hay humildad aquí, ¿sí? Hay reconocimiento, no pasa nada. Entonces, claro, se disuelve el conflicto enseguida, porque tú crees que para él no es importante. Eso es lo que tú crees. Pero en el fondo queda la sensación de, ven, o sea, pasó esto y ahora es como si nada. No, ¿sí? No, también de vez en cuando está bien tener la capacidad de sentir y pedir perdón, ¿sí? Sentir y pedir perdón, porque es una forma de desahogarnos. Eso que estás pasando ahora, que te permite fluir, que te permite soltar, eso es la sanación. Porque como el ser sintiente se bloquea a sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué nos bloqueamos? Porque no lo sentimos. Porque no nos sentimos. ¿Y por qué? Porque creemos que vinimos aquí no a ser, que vinimos aquí a aparentar. Aparentar que todo está bien. A demostrar que a quién. Si viniste a sanar. Y solo sanas cuando sientes. Solo sanas cuando te permites ver más allá. Y entonces ya la embarré, mi amor, perdóname. Y entonces, porque sabes que quizá desde nuestra filosofía sabemos que el perdón realmente es un cambio de mentalidad simplemente, que no necesitas ni siquiera perdonar al otro, que el otro se equivoca, que no hay culpa, que no hay castigo, eso lo sabemos. Pero si todavía dentro de nuestro lenguaje el pedir perdón te va a hacer sentir paz, ¿qué priorizo? No priorizo la máscara, suelto la máscara, priorizo mi sentir. Entonces ahí, truco del ego, no sientas, no digas, no llores, no pidas perdón. No. Herramienta del ser que me va a hacer de sentir mejor, que me va a hacer sentir mejor, no cómo me voy a ver, no importa cómo me vea, así se me vuelva nada el maquillaje, no importa, no importa, aquí lo prioritario soy yo, el ser, que me haría sentir mejor, pedir perdón. Si no pido perdón, me voy a quedar como con este entripado aquí, esta cosa aquí que me está carcomiendo, no. Si pido perdón, voy a sentir alivio. Perdóname. Así sea por chat. O sea, ¿me entiendes? Perdóname. Suelto, me libero de eso. ¿Por qué? ¿Por qué nos vemos débiles cuando lloramos? Claro, de ahí viene el tema de la rabia, ¿no? Acuérdense, las capas emocionales. De ahí viene el tema de primero cojo rabia. Es mejor coger rabia que llorar. Porque yo no voy a decir que tengo miedo. No, esto me hace ver frágil, ni para el carajo. Yo siempre aquí mantengo mi escudo para poder demostrar la fortaleza. Porque claro, ¿qué hacemos nosotros? Estoy viviendo esto y enseguida busco la causa atrás, ¿sí? Entonces busco, de hecho, tengo una gripa y lo primero que pienso es, anoche me mojé, me resfrié. ¿Sí?
Sí, sí. Y si entonces si estamos en la emoción, entonces es fácil. Eso fue que la mamá lo rechazó. Sí, o sea, siempre hay un pasado, siempre hay un argumento pasado para buscar las razones y desconectarnos de el ahora. Porque este ahora crea mi realidad ya, constantemente. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Vivirme en la emoción en la que deseo experimentarme en todo momento. ¿Qué cuido? La emoción. ¿Cómo cuido la emoción? ¿Cómo cuido el corazón? ¿Cómo cuido este sentir? Liberando lo que tenga que liberar, soltando lo que tenga que soltar, dejando de encontrar motivos para sentirme entonces, es que yo hice mal, es que me tocó, yo me volví la tía de los 44 sobrinos y los 20 sobrinos nietos y entonces soy la hermana menor de 11 hermanos. Es una historia que te cuenta el ego. Tú le puedes decir, listo, perfecto, esta historia y este guión estuvo escrito para que yo lo viviera. Si no hubiera vivido eso, seguramente no me hubiera sentido cargada. Tú no controlas nada, ya había un guión escrito. Y ese guión hace que tú tengas un engranaje, imagínate, con 11 hermanos, 40 y pico de sobrinos, 20 más acá. Y cada uno de ellos vive una historia que está engranada con la tuya. Si tú le cambias un milisegundo a tu historia, le cambias todo a todos. Nos creemos Dios. Y pretendemos cambiar un milisegundo de esto para que se desmorone todo lo que Él ha construido, para que tú vuelvas al amor. No tiene sentido, es que el pasado no existe, tú eres quien lo traes aquí ahora. Entonces, yo comprendo que este pasado, imagínate algo, si tú le cambias un milisegundo, tú no sabrías dónde estarías. Pero si lo dejas intacto como está, estás aquí, ahora. Y estás frente a la oportunidad de oro de volver al amor que eres. Porque tengo claro que eso me está trayendo al amor. O sea, es que incluso el hecho de que nosotros tengamos un cuerpo en este momento es porque aún nuestra voluntad de volver al amor no está completa. O sea, todavía tenemos apegos. Todavía yo me creo la mamá de Santiago y Esteban, la mujer de Juan, la coach, la no sé qué, la que hace. Claro, tengo unas creencias que todavía me generan unos apegos, producto de mi creencia en la separación, que todavía me hacen estar aquí. Porque es que el camino espiritual es un camino duro, es un camino radical, es un ir soltando y dejando el equipaje. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, dejen todo y síganme? Él no estaba hablando de cosas materiales solamente. Estaba hablando de todas las creencias, de todos los miedos, de todo eso que tenían ellos que les hacía tener apego por este cuerpo físico. O sea, dejar todo y seguirlo era, vuélvete como un niño. Estás aquí, no sabes para dónde vas. Tus papás te montan en un carro y tú te montan en un tren, te dan leche, te dan veneno. Y no pasa nada. No tienes apego a nada. Porque ni siquiera sabes lo que es la vida, ni lo que es la muerte. No conoces nada. Eres un niño. Descansas en la inocencia. Ahí deberíamos llegar nosotros. Claro, pero es tal el miedo a perder este cuerpo que tenemos las defensas activadas en todo momento. Entonces, si cometo este error, me pasa esto. Siempre estoy sacando conclusiones anticipadas de lo que va a pasar. Siempre estoy pensando, si hago esto, este es el resultado. Todo el tiempo, ¿ah? Todo el tiempo. No nos lo pasamos así. Nos lo pasamos, y si hago esto, me echan de trabajo. Y si hago esto, mi esposo me deja. Y si un miedo, entonces todo representa amenaza. Todo. La discoteca para mi hijo. Mi hijo se hizo un piercing, ya este pelado se va a perder. La secretaria de mi marido. O sea, todo es una amenaza, ¿no? Todo es una amenaza. Porque todo el tiempo estoy creyendo, se crea defensas y ataques por todos lados. Por todos lados. O sea, el peladito perdió una materia, va a perder el año. Todo. O sea, está comiendo mucho dulce, le va a dar diabetes.
Porque claro, porque vivimos todo el tiempo con el miedo a. Bueno, mire lo que dice, que si bien en la creación de Dios no hay carencia, en lo que tú has fabricado es muy evidente, ¿sí? Lo que estamos hablando. Siempre estoy pensando en que algo va a salir mal. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuese diferente al que estás ahora, al estado en el que te encuentras ahora, ¿sí? Que es lo que estamos diciendo precisamente. Antes de la separación, que es lo que significa la caída, no se carecía de nada, ¿sí? Lo que yo les he hablado y que de hecho hoy en la meditación lo dije, el tema de no has comido del árbol del conocimiento, ni del bien ni del mal, no has caído en el sueño profundo ese que cayó Adán, que además en la Biblia en ningún lado dice cuándo despertó, no despertó, seguimos dormidos, ¿sí? Entonces cayó en el sueño profundo, y el sueño profundo ¿qué fue? Hasta ahí te llegó el paraíso. ¿Y de dónde se fue el paraíso? De tu mente, simplemente. Dejaste de vivir en la felicidad eterna, en la abundancia, ¿sí? Porque comenzaste a creer que tú sabías cómo se hacía mejor. ¿Cómo se hacía mejor? Entonces sentiste vergüenza de tu propio cuerpo. Entonces ya no, ¿sí? Comenzaste a sentir una cantidad de cosas que tienen que ver con el juicio y la separación, que no existían antes de esto. Antes de esto, simplemente éramos el ser, en plenitud, con todo, ¿sí? Con todo. Pero claro, tenemos tantos apegos, entonces me apego al trabajo, al esposo, que no queremos volver a Dios. ¿Quién estaría dispuesto en este momento a decir, lo dejo todo? ¿Sí? Nos hemos privado a nosotros mismos y por eso creemos en que hay necesidades, ¿sí? Actúas de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo estableces. Nos creímos que necesitamos, de hecho, está en el orden particular. Está en el orden particular. Que, por ejemplo, hoy esta niña me hablaba de esto, del tema con su pareja y está viendo demasiado problema donde no lo hay. Está conectada con un drama. Sí, ok, hay una situación, hay una circunstancia de aprendizaje, pero ella lo está viendo así magnificado. Pero esa es su necesidad de resolver y que las cosas sean a su manera. Por otro lado, en la mentoría presencial, tengo una niña que superó un cáncer de seno y ahora tiene un tumor en el pulmón. Y aún así ella dice, yo estoy confiada en Dios. Ah, ¿de quién son las necesidades particulares? Cada uno elige sus necesidades. Y dice, es que yo sí necesito esto. Y dice, ay, es que mi empresa se quebró y nos hemos quedado sin nada en la calle. ¿Verdad? No tienes dónde dormir. Me va a tocar irme a dormir donde mi mamá. ¿Tienes dónde dormir? Pero tienes un apego a que tú tenías tu casa, tu carro, tu empresa, y ya, para mí, la vida no tiene sentido si yo tengo que dormir donde mi mamá. O sea, ¿se dan cuenta? ¿Esas necesidades son reales o son creadas? Reales. Por un personaje. Porque si yo voy y miro al mendigo, el mendigo daría lo que fuera por dormir donde mi mamá. Por tener una ducha y una camita. Bueno, entonces, miren, esto depende entonces de qué, de la percepción que yo tengo de mí. La única carencia que realmente necesitas corregir, ¿cuál es? Tu sensación de estar separado de Dios. ¿Sí? Lo que hemos repetido 200 veces. La única carencia que necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. ¿Por qué? Porque yo me quiebro, me quedo sin casa, me quedo sin carro, me toca irme a vivir donde mi mamá, y lo primero que hago frente a esto es, me salgo de la escena. No tengo ni idea para qué pasa esto. Oye, yo no sé, pero me entrego a la voluntad y permito que la vida me lleve. ¿Por qué? Porque comprendo que no soy un cuerpo, que está solo, abandonado, triste, que es una víctima del universo, sino que recuerdo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que yo soy uno con Dios, que Dios me lleva cargado todo el tiempo, que yo comparto mi voluntad con Él, que nada me va a suceder que no sea perfecto tal cual es. ¿Sí? Esa es la única carencia que yo necesito corregir. Cuando yo corrijo eso, ya, regreso, vuelvo al amor, salgo de la escena, ¿sí? Esa sensación de separación jamás habría surgido si no hubieses distorsionado tu percepción de la verdad,
percibiéndote a ti mismo, así, a ti mismo como alguien necesitado. O sea, esto lo creamos nosotros. La idea de un orden de necesidades surgió porque al haber cometido ese error fundamental ya te habías fragmentado en niveles que comportan diferentes necesidades, ¿sí? Nos fragmentamos en cuerpos y cada cuerpo tiene su distinta necesidad acorde a su propia percepción. A medida que te vas integrando, te vuelves uno y tus necesidades, por ende, se vuelven una. Cuando las necesidades se unifican, suscitan una acción unificada, porque ello elimina todo conflicto. ¿Cuál es la acción unificada? El amor. El amor. ¿Cuál es la acción unificada? ¿Cuál es la única necesidad que tenemos? Volver a Dios. Recordar que somos el amor. Entonces, ¿cuál es la acción? Volver. La acción es recuerdo quién soy, recuerdo que soy uno con Dios, recuerdo mi unidad, ¿sí? Recuerdo mi unidad. La idea de un orden de necesidades que proviene del error, el error es creerme separado, creer que soy yo, uno aparte, del error original, de que uno puede estar separado de Dios, requiere corrección en su propio nivel antes de que pueda corregirse el error de percibir niveles. Es decir, requiere que yo corrija, ¿sí?, mi creencia de estar separado aquí en el cuerpo físico, ¿sí?, para poder ayudar a corregir lo que está erróneo en otro nivel. ¿Se acuerdan? Que ellos se creyeron que eran distintas partículas de Dios separadas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que eso ayuda a corregir simplemente en otro nivel esa creencia en la separación. Pero necesitamos corregirlo ¿dónde? Aquí, en el nivel en donde podemos hacerlo, que es aquí, ¿sí? No te puedes comportar con eficacia mientras operes en diferentes niveles. ¿Qué significa esto? Significa que yo, por ejemplo, no, la comparación es en un solo nivel. O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, estamos viendo el curso y resulta que dice, tú eres el creador de tu experiencia. Y tú crees que tú, Marcela, eres la creadora de tu experiencia. Ya hay un error de nivel, ¿sí? Porque Marcela no crea su experiencia. Marcela es una mente aquí llena de ego. Marcela es un ego andante. Eso es lo que es Marcela. ¿Sí? Me voy. ¿Desde dónde se crea el guión de Marcela? Desde el otro nivel, desde el soñador, ¿sí? Desde el ser. Entonces, ¿por qué? Porque solo el amor crea. Solo el amor crea. ¿Qué hace el ego de Marcela? Proyecta. ¿Desde dónde proyecta? ¿Desde qué emociones? Desde el miedo, culpa, tristeza, separación. No crea. Entonces, cuando yo creo que Marcela es la que crea, ¿qué hago? Marcela se mete en una lucha y dice, voy a cambiar el mundo, lo voy a hacer a mi manera, este se va a portar así, hasta que el hijo de este no cambie, yo no voy a ser feliz. Claro, entra en una lucha que lo que hace es perpetuar este bucle del ego que le hace sufrir. Entonces, mientras estemos en esa confusión de niveles, de quién es el que crea, quién es el que proyecta, mientras no hagamos esa aclaración, eso es lo más importante que hemos visto del curso hasta ahora, ¿sí? La certeza en yo no estoy separada de Dios y el reconocer cuál es el sistema de pensamiento, o sea, que somos uno solo, viviendo con dos sistemas de pensamiento, uno del amor, uno del miedo. El del amor crea, el del miedo proyecta, ¿sí? Por tanto, lo que yo hago constantemente es volver a mi sistema de pensamiento del amor, que cada vez que yo elijo el amor en lugar del miedo, estoy perdonando, estoy sanando y estoy ayudando a la filiación a volver a Dios. Ese es el asunto, ¿sí? Sino que hay que repetirlo y explicarlo de diversas maneras para que podamos entenderlo, porque esto es un entrenamiento, ¿sí? Bueno, dice, te buscan, Carlos. No te puedes comportar con eficacia mientras operes en niveles diferentes. Sin embargo, mientras lo hagas, la corrección debe proceder verticalmente, desde abajo hacia arriba. O sea, cuando yo digo, me subo, ¿sí?
salgo de aquí, elijo el amor, ¿sí? De abajo hacia arriba. Esto es así porque crees que vives en el espacio donde conceptos como arriba y abajo tienen sentido, ¿sí? Dualidad. En última instancia, ni el tiempo tiene ningún sentido, ambos son meramente creencias. Cada vez que yo lo que hago es corregir lo que está pensando aquí el ego y vuelvo al sistema de pensamiento del amor. ¿Qué hago con el sistema de pensamiento del amor? Cada vez que yo elijo, no elijo el miedo, elijo el amor, ¿qué pasa con este sistema de pensamiento? Crece, se expande, porque él se expande. El ego lo que hace es dividirse, proyecta. El amor se expande, ¿sí? En la medida en la que esto se expande, ¿qué pasa con esto? Tiene fuerza. Se disminuye, pierde fuerza, ¿sí? Mengua. Recuerdan que hay una parte también de la Biblia, yo soy muy mala para los versículos tal, capítulo, no, idea, malísima, pero en el que dice que nosotros tenemos que menguar para que crezca Dios en nosotros. De esto se trata, ¿sí? Como yo dejo menguar todas mis necesidades, mis creencias en la carencia, mi ego, este sistema de pensamiento del ego para que crezca Dios en nosotros, ¿sí? Juan 3:30. Juan 3:30, ¿qué dice? Es necesario que Él crezca para que yo mengue. Mengue. Es necesario que Juan 3:30, es necesario que Él crezca para que yo mengue. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. O sea, que Él crezca. ¿Quién crezca en mí? El amor. Crezca Dios. ¿Dios qué es? Amor. Es necesario que Dios crezca en mí para que yo mengue. El verdadero propósito de este mundo es usarlo para corregir tu incredulidad. Nunca podrás controlar por ti mismo los efectos del miedo, porque el miedo es tu propia invención. Y no puedes sino creer en lo que has inventado. ¿Se acuerdan que yo no sé si todas me han escuchado decir esto? Yo les digo, deja de pretender desde el ego controlar tu ego. Porque esto es una invención tuya, por tanto es tan inteligente como tu ser. O sea, es inteligente. Tú lo creaste, a ti se te dio por armar este personaje, entonces, claro, él te argumenta. Él te argumenta. Desde ese nivel del ego tú no vas a poder corregir. Si tú lo que pretendes es argumentar, no vas a poder. Te vas a quedar ahí en el bucle del pensador que se argumenta a sí mismo porque tiene la razón. O sea, algo que nunca nos ha pasado a ninguno de nosotros. Nunca. Ustedes nunca han tenido una discusión donde vean que el otro tiene un argumento, que sienten, desde la perspectiva de él puede ser válido, pero desde la perspectiva mía, el mío es el válido. Pero nunca nos ha pasado, ¿verdad? Eso casi no nos pasa. Puede tener la razón, pero yo también. Pero yo también. Eso casi nunca nos pasa, ¿verdad? Casi nunca. En otro curso. En otro curso. Esta gente de aquí toda es santa. Claro, si yo me doy cuenta que mi ego siempre va a argumentar, ¿en favor de qué? De la separación. ¿En favor de qué? De la lucha. ¿En contra de qué? De mi paz. Por eso el curso no te dice, cuando tú pienses que te estás equivocando, tú vas a decir, estoy pensando mal. Reconecto con lo que siento. Yo estoy sintiéndome mal, tengo una incomodidad en el cuerpo. Hay algo que no está fluyendo como es. Además que cuando estamos presentes eso lo podemos sentir, pero vea, en todo momento. A mí me pasa hasta cuando estoy en una conversación y de pronto siento como una presión en el cuerpo y soy yo como, ¿qué está pasando? Y caigo en cuenta, claro, uno se distrae tan fácil. Claro, aquí están hablando mal de esta persona, me estoy sintiendo incómoda, pero qué cosas. O sea, si yo lo estoy diciendo, ya me siento incómoda, o sea, ¿qué pasa con mi cuerpo? Ya enseguida me lo dice. Me toca retirarme. Entonces, porque entre más vamos subiendo esa pirámide que le llamaba Gerardo, ¿sí? Que es como una espiral, mucho más perceptivos nos volvemos. Entonces se siente, pero claro, es maravilloso porque tú enseguida, cuando lo sientes, dices, esto no, estoy percibiendo equivocadamente, estoy entrando en el bucle del ego, no voy a estar ahí. Me retiro, ¿sí? O me retiro si estoy diciendo algo equivocado, esto no. Entonces, ¿qué dice el curso? El curso nos dice, cuando tú pienses que la estás embarrando, tú nunca piensas que la estás embarrando.
Tú siempre crees que estás en lo correcto. Así eso te traiga dolor, tristeza, rabia, lo que tú quieras. Tú nunca reconoces. Desde el ego, no. ¿Qué necesitas? Salirte de ahí, volver al amor. Sistema de pensamiento del amor. Ay, no, me estoy sintiendo incómodo. Tengo una molestia, no me siento en paz. Quiere decir, solo por eso, no necesito argumentos del pensamiento. Solo porque no me siento en paz, estoy percibiendo incorrectamente. Y si percibo incorrectamente, es porque me he equivocado, me he salido del sistema de pensamiento del amor. Estoy percibiendo desde el miedo. Ayúdame a percibir de otra manera. Ya. Me uno a la voluntad de Dios. Ay, pero es que yo no sé y por qué esto me tiene que pasar a mí. No te victimices. No sé para qué. No tengo por qué saberlo. Me entrego. Y eso es mágico. Eso es mágico. O sea, eso es todo. Es sencillo. Lo que pasa es que al ego le gusta que sea difícil. Y necesita muchos trucos y muchos libros y mucho hacer. Entonces, decíamos, el verdadero propósito de este mundo es usarlo para corregir tu incredulidad. Nunca podrás controlar por ti mismo los efectos del miedo porque el miedo es tu propia invención y no puedes creer sino en lo que has inventado. O sea, crees en todo. ¿Ustedes no les ha pasado cuando una persona, ustedes la ven mintiendo y dicen, oye, y se cree sus mentiras? Sí. ¿No se han dado cuenta? Se pelicula y se creen sus mentiras. Así estamos nosotros. O sea, vimos la película, yo me creí que yo era el muñequito o el juego del PlayStation, me creí que era el muñequito del PlayStation y estoy luchando ahí, me estoy creyendo la guerra que me están matando, que me están haciendo. No es la verdad, no es la verdad. Pero tú creas tus mentiras y tú te las crees, ¿sí? Creer en lo que has inventado. En actitud, pues, aunque no en contenido, eres como tu creador. No en contenido, pero sí en actitud, ¿ok? Quien tiene perfecta fe en sus creaciones porque él las creó. Creer en algo produce la aceptación de su existencia. Por eso puedes creer lo que nadie más piensa que es verdad. Para ti es verdad porque tú lo fabricaste, ¿sí? Yo me creo todo lo que he creado. Y como me lo creo, por eso me conecto con eso como si fuera realidad. Me creé esta pareja que me maltrata, que me hace daño, que me es infiel, y me lo creo. Y me meto en el juego. Y creo que soy una víctima de él. Y sufro. Y todo esto lo he creado yo. Como decía Ñañi, ya veo a la cajera y me da risa porque me doy cuenta que esto lo he creado yo. Así es que nos debemos comportar. Esa es. Y claro, ¿qué haces? Sales del bucle del ego. Sales de ahí de donde estabas, ¿sí? Todos los aspectos del miedo son falsos porque no existen en el nivel creativo y por lo tanto no existen en absoluto, porque los aspectos del miedo, ¿qué hacen? Porque no existen en el nivel creativo. Porque no son del amor. Porque no son del amor, porque son del ego, por tanto no crean, solo proyectan, ¿ok? Así que no existen en absoluto. No existen en absoluto, son proyecciones, pero en realidad son como imágenes. Hagan de cuenta un holograma, la realidad es solamente lo que es palpable y hagan de cuenta que todo lo que vemos alrededor es un holograma, proyecciones. Pero la única verdad es Dios, la única verdad es la esencia, la única verdad es el amor. Si el amor lo abarca todo, ¿recuerdan cuando les decía? Si el amor siempre ha sido, siempre será, es omnipotente, omnisciente, omnipresente, ¿dónde está el espacio para él? ¿Dónde está el espacio para el miedo? Es una invención, ¿sí? Es una invención. Creer en eso es darle realidad. ¿Por qué? Porque en lo que yo creo es real para mí, ¿sí? Es por eso que yo no les permito quedarse en las historias, ¿sí? Por eso ahora que Adri me decía que es la tía de... Yo le dije, no, ya. O sea, sí, chévere la historia, déjala hasta ahí, ya. ¿Por qué? Porque ¿quién creó esos 40 sobrinos y los 20 sobrinos nietos? Ella. ¿Qué pasa cada vez que ella vuelve y repite que ella es la que dice si es blanco, si es verde? Yo soy la que tengo la carta, yo... ¿Qué hace con su historia? Refuerza su creencia y sigue proyectando la misma realidad.
que no es realidad, es su supuesta realidad, realidad entre comillas, ¿no? Entonces, suelto la historia y me permito vivir mi vida de aquí en adelante, ¿sí? Desde mi hoy. En la medida que estés dispuesto a someter tus creencias a esta prueba, miren, ¿cuál es la prueba? Todos los aspectos del miedo son falsos, porque no existen en el nivel creativo. Por lo tanto, no existen en absoluto. En la medida que estés dispuesto a someter tus creencias a esta prueba de que no existen en absoluto, en esa misma medida quedarán corregidas tus percepciones. Si yo cada vez que veo, imagínense, de ahí el poder que tenía Jesús para sanar. Ay, estoy leproso, me estoy muriendo. Jesús podía verlo, solo con verlo, corregir su percepción, someter su creencia de ver a este hombre enfermo a esta prueba. No existe en absoluto. La enfermedad no existe en ti. No lo creo. Cuando él dejaba de creer en esto, ¿qué pasaba? Quedaba corregida su percepción. Entonces, ¿qué pasaba con la persona? Sanaba automáticamente. Sanaba automáticamente. Pero esto es a un nivel mucho más profundo. Es al nivel del sistema de pensamiento del hombre. No desde el ego que controla. No desde el ego que dice, no está enfermo, no está enfermo, no está enfermo, no está enfermo, se va a aliviar, se va a aliviar, se va a aliviar. No. Por eso el curso, ¿se acuerdan que nos decía? Yo no puedo querer desde mi ego la sanación porque estoy conectada nuevamente con que el cuerpo existe, se enferma, o sea, vuelvo y reafirmo mi creencia en que hay separación. Pero ¿desde dónde veía Jesús a las personas? Sencillo, ni siquiera es un cuerpo. No solo no está enfermo, es que ¿cómo va a estar enfermo si no es un cuerpo? ¿Cómo? Si Él es uno conmigo, Él es uno con mi Padre, somos el amor mismo. Él está metido en una película. Wow, o sea, allá debemos ir. Pero ahí hay total sanación, porque hay corrección de la percepción. En el proceso de separar lo falso de lo verdadero, el milagro procede de acuerdo con lo siguiente. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. O sea, no pueden coexistir. Más, solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. O sea, ¿qué existe? ¿Qué es real? Solo el amor. Todo lo demás no es real. Cada vez que yo me siento, es que tengo miedo, es que no sé. Hombre, yo estoy creando esto, ¿de dónde estoy sacando esto? Lo estoy proyectando, esto no es real, solo el amor es real. Entonces, ¿cuál es mi única verdad? Soy un pedacito de Dios. Indivisible. Porque ni siquiera soy un pedacito separado, no. Soy una partícula de Dios. Soy una ola en el mar. Soy parte de todo el movimiento de un mar que sin mí no estaría completo. Pero además un mar que me lleva hacia una orilla. Y esa orilla es volver al amor. La ola, por más que pelee, por más que se meta por piedras, por más que se resista, va a llegar a la orilla. No tiene alternativa. Y vivirá lo que tenga que vivir. Y pasará por corrientes frías, por corrientes calientes, pasará por donde hay, qué sé yo, maleza, por donde hay contaminación, le caerán gotas de petróleo, lo que sea. Pero su cauce no lo va a cambiar. Así somos nosotros. O sea, puedes resistir lo que quieras. Que si tú vas a vivir dificultades para llegar a esa orilla, las vas a vivir. Y porque muchas veces entonces estamos en estos procesos y entonces ya yo me voy a enfermar. Y yo creo que el sábado se nos decía en mentoría, no me acuerdo, ya ni me acuerdo. Creo que me la paso hablando mucho últimamente. Pero les decía, o sea, ni siquiera yo, porque cuando yo comencé a atender a estas mujeres con cáncer, cuando hice la tesis del tema de bio, veía reflejado mucho de su historia en la mía, ¿no? Sin duda no estaban ahí por casualidad. Y llegó un momento en el que yo pensé, Dios, o sea,
Me pudo haber dado un cáncer si hubiera seguido como iba. Y corrijo entonces y digo, es que no sé, ni siquiera sé si está ahí o si no va a estar, pero tampoco me da miedo, porque lo que tenga que vivir, lo viviré. O sea, es que no puedo cambiar la historia. Soy simplemente un ser relativo a Dios, dependo de Él. Ay, no, es que como yo he hecho un aprendizaje, y es que como yo he visto curso de milagros, ¿what? Entonces no te vas a morir. No, mentira. Está el ego nuestro que todos nos vamos a morir. No hemos podido corregir esa percepción aún. Pero a la larga, no te vas a morir. Porque no te mueres. Porque es que ni siquiera el tiempo existe. O sea, que es la eternidad. Un instante presente, siempre. Siempre. Y ahí está el ser, que es el todo, Dios, ahí presente, viviendo en amor todo el tiempo, ahí, no hay nada, no hay más nada. Ese es el movimiento del amor, expansión de amor, en un instante presente. Pero le están pasando una película, otra película. Ay no, nivel 2 de evolución, nivel 3, nivel 4. Y estás viendo varias películas. Y son muchas películas interrelacionadas. Y tú crees, cada vez que te identificas con uno de los personajes de la película, que estás evolucionando, porque como el ego necesita tiempo, escalas, avances, comparaciones, unos mejor que otros. Entonces, claro, él cree que pasan años, 1000 años, 40.000 años, 100, 80, que muere, que vuelve y vive, que muere, que vuelve y vive, cree en reencarnación. Pero a la larga, nada. Nunca pasa nada. O sea, ¿cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? Si estamos en Dios, ¿en dónde estamos? En un eterno presente. En donde, ¿qué puede faltar en ese eterno presente? O sea, cuando se lo imaginan, falta nada. O sea, ¿qué puede faltar ahí? Si solo es una expansión y una expresión de amor constante. Ahí. Entonces, ¿cómo te vas ahí? Cierra los ojos, medita, conéctate un momento contigo. Ahí estás. Entonces, tengo cáncer de... Estoy soñando que tengo cáncer. Se acaba la identificación con el cuerpo. Y puedo ser feliz aún teniendo una enfermedad terminal. Y he conocido personas que lo ven. Y he visto testimonios de toda la cantidad de cosas. Personas muriéndose en paz. En total felicidad. O sea, acabándose el cuerpo físico. Porque saben que no son eso. Sueltan la identificación con el cuerpo. Bueno, dice, cree esto y serás libre. Precisamente. ¿Sí? Cree esto y serás libre. Ah, ¿y recuerdan qué decía Jesús? ¿Qué nos iba a hacer libres? La verdad. Y esto da sensación de libertad, ¿no? Porque mientras yo creo en la muerte, me siento aprisionado. Me siento temeroso. Que si muero voy a dejar de existir. Pero sí, la verdad es que yo no muero. La verdad me produce libertad. Libertad. Vuelvo a Dios, ¿sí? Solo Dios puede establecer esta solución y esta fe es su don. Séptimo, las distorsiones son las distorsiones de los impulsos milagrosos. Tus percepciones distorsionadas producen una densa envoltura alrededor de los impulsos milagrosos, dificultándose el que lleguen a tu conciencia. La confusión de los impulsos milagrosos con los impulsos físicos es una de las distorsiones básicas de la percepción. Los impulsos físicos son impulsos milagrosos mal canalizados. Esto se los decía, bueno, de hecho, esto es lo que vemos en Mapa del Deseo, que ustedes alcanzaron a ver un pedazo de ese tema. ¿Qué pasa?
¿Cuál es el impulso que no es milagroso y que se confunde? El impulso del ego. Tengo un recuerdo de la felicidad que se sentía en ese espacio eterno, del amor. Y entonces mi ego me dice, tú tienes derecho a la felicidad, ¿sí? Pero así como tú tienes derecho, tú puedes, ¿sí? Y el ser está ahí recordando y dice, sí, es que mi esencia, mi naturaleza es de amor, es de felicidad, es de aceptación. De hecho, esta muchacha con la que hablaba hoy, yo le decía, me decía, es que no puedo. Y yo, ¿qué es lo que no puedes? Si esa es tu naturaleza. Tu naturaleza es amar. Eso es lo más sencillo que se te da. Estás luchando contra tu propia naturaleza. Entonces, claro, tu naturaleza te está diciendo, tú viniste a ser feliz. Tú viniste a amar. Y entonces, tu ego te dice, claro, busca la felicidad. Cómprate esa casa. Pero como la estrategia del ego es, busca pero no encuentres. ¿Sí? Como el que persigue la zanahoria. Sigue ahí, sigue ahí. Entonces consigues esa casa y ya esa no es suficiente y quieres otra y esa no es suficiente. Ahora lo que necesito no es casa, ahora lo que necesito es un carro, ahora lo que necesito es un yate, ahora lo que necesito. ¿Por qué? Porque hay un impulso que te hace buscar la felicidad, que te hace buscar el amor, pero tu ego lo distorsiona. Y te hace creer que lo vas a encontrar en la pareja, en las cosas que compras. A la larga, ¿qué es lo que tú buscas en la pareja? Recordar ese amor. Claro, tú quieres recordar ese amor. Quieres encontrar esa seguridad, esa protección en la que vives cuando estás en el amor mismo. De ahí que la relación santa se puede construir cada vez que yo puedo ver al otro como mi perfecta creación, mi perfecta oportunidad para sanarme a mí mismo. Puedo ver al otro como mi espejo, ¿sí? Y dejo de creer que es que él y yo somos dos seres distintos. No somos uno. Nos hemos elegido para podernos ver el uno al otro, ¿sí? Para ver, no para percibirnos, para ver el amor, ¿sí? Para ver la realidad, para ver la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando distorsionamos? Miren lo que dice. Los impulsos físicos son impulsos milagrosos mal canalizados. Todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios, es decir, de vivir en el amor. Esto es así, porque no hacer su voluntad es una negación del ser. La negación del ser da lugar a ilusiones, a todas las ilusiones que hemos creado, mientras que la corrección del error nos libera del mismo. No te engañes a ti mismo creyendo que puedes relacionarte en paz con Dios o con tus hermanos a través de algo externo. O sea, aquí me acaba de llegar a la mente. Es corresponde. Total. No te engañes a ti mismo creyendo que puedes relacionarte en paz con Dios o con tus hermanos a través de algo externo. Cuando das limosna, ¿cómo la das? Con pesar, con lástima. Crees que a través de algo externo vas a dar amor, pero lo que estás dando es lástima desde tu ego, desde tus carencias, desde tus propios miedos. Porque esa no es la relación de amor. O sea, la relación de amor es como yo puedo ver a Dios en el otro, ¿sí? Como puedo ver a Dios en el otro.